no. Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, a decir que es Dios mismo en hebreo, ¿no? El Espíritu de Dios revolotaba sobre las aguas. Es Dios, ahí no está haciendo referencia al Espíritu Santo como nosotros lo conocemos. ¿Okay? Pero en el cristianismo, ya ahí es Paráclito, otra cosa. Él nos deja su espíritu. Es complejo, como es dice muy Juan difícil. 14:16, cuando dice Cristo, yo rogaré al Padre. Dice, o sea, Ajá. está rogando al que lo envió, para que cuando me vaya, mande al otro, Paráclito. Paráclito, sí. Paráclito. Y lo interesante de aquí, y una cosita, complementando justamente lo que está diciendo el hermanito, es el hecho de que el Espíritu Santo, no que es un producto, No. simplemente siempre ha sido el amor verdadero que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Por eso es que Dios Hijo les dijo a los apóstoles, inclusive cuando le preguntaron, ¿por qué no te quedas con nosotros más tiempo? Y él les dijo, si yo me quedara, no les puedo enviar el Paráclito. Claro. Porque tenía que bajar el amor más fuerte que existía entre Dios Padre y Dios Hijo. Por eso es que es lo más puro que existe. Le hago otras preguntas a los dos. Escuchen, mira, primero Para leo... cerrar, dame un segundito, para cerrar ese punto. La palabra es procede. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Exacto. Y eso está en el credo. Está en el credo. Entre comillas, procede. Ese sí es como algo que, ¿cómo te digo? Que yo lo defiendo es dame un caballo, dame una espada y dame un escudo. Y voy como un caballero, tipo corazón valiente. Vamos, eso no me lo puedes cambiar. Procede. Que vengan y te digan que sí, que no, que esto es así, que es asado, que no es por allá. No, procede del Padre y del Hijo. Ahora sí puedes continuar. Sí, una preguntita entonces. Mira, en Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Jesucristo. Cuando ahí habla del poder del Altísimo que la cubre a la Virgen María, ese poder que le otorga Dios a ella, ¿es quitado después que lo da a luz a Jesucristo? No. No. Ahí te está haciendo una descripción porque cada evangelio tiene, creo que el que menos lo hace es Marco, porque Marco empieza ya con la vida pública de Jesús, pero los otros evangelios comienzan como haciendo eso se llama Midrash, como haciendo una referencia a una nueva creación, ¿ok? Ahora te voy a hacer la pregunta, porque la pregunta de ese texto es la siguiente: ¿cuándo un espíritu tiene sombra? ¿Se entiende? Entonces, el evangelista lo que está buscando ahí es mostrar la palabra que tú estás diciendo, el poder de Dios. ¿Ok? ¿Qué es poder? ¿Ok? Depende del texto, aquí sí me voy un poquito a la Biblia. Depende del texto, vas a encontrar dos palabras para poder. Una va a ser dínamo y otra va a ser crateo. La palabra dínamo habla de energía, el poder, pero como de la energía, como si yo le pegué un golpe con todo mi poder, o sea, con toda mi fuerza, con toda mi energía. Entendí. Pero el crateo es gobierno, democracia, el poder del pueblo, porque es el que gobierna. ¿Entiendes? Entonces, ahí vamos, yo creo que ahí van los dos, porque tendría que leer el texto en griego para ver qué quiere decir bien el evangelista. ¿Okay? Pero no es que María tenga un superpoder, como una energía, ¿ok? Más, eso no quiere decir que ella no fue, aquí voy a ser como que muy evangélico, muy favorecida, ¿ok? Llena a la plenitud de la gracia de Dios, que es, o sea, yo a veces, esa palabra, es que es aritomene, es muy compleja. La gente no tiene ni idea lo compleja que es esa palabra. Para empezar, ¿con qué se come eso? O sea, yo estoy lleno de la gracia de Dios, que es diferente a Esteban. Esteban tiene pleres jarito.
lleno de la gracia, pero no como María, porque en María habla de la perpetuidad de la gracia de Dios en ella. San Esteban lo tuvo en ese momento. ¿Ya? Eso es un poder, eso es una energía. ¿Eso qué es? Que es una persona llena de toda la gracia de Dios, porque Dios está con ella. El texto dice, Zaire Kera Keharitomene, Meta ou Kyrios. El Señor es o está contigo. Verbo ser y estar. El Señor es contigo. Entonces, imagínate tú lo que es que el Todopoderoso es contigo. ¿Qué persona puede estar más cercana a la divinidad que María? Pero poder, ¿cómo lo pudiera decir? Voy a volver evangélico, un evangélico. Ajá. ¿Y cuál es el poder, el superpoder de María? Pensando que a María le vamos a poner capa, un traje azul y es la Mujer Maravilla. No. Ay, sí, es cierto. ¿Se me Claro entiende? que no. Es complejo decir el poder, pero si el evangelista te está mostrando el poder mismo de la, aquí se me voy a dar como un balazo en el pie, de la nueva creación, un nuevo comienzo. Con el cristianismo hay una renovación, ¿ok? Lo viejo no es que se elimina, lo viejo se renueva. ¿Okay? En el pacto, o sea, en la Eucaristía, te va a decir, es una renovación. La palabra griega una es neo, nueva, y la otra siempre se me olvida. ¿Okay? O sea, tengo que acordarme de aquí si se me olvidó. ¿Cuál es la que usa el evangelista para referirse a que es nuevo? Pero nuevo en el sentido de renovar. Hay una renovación, un nuevo pacto con el hombre. ¿Okay? Entonces, cuando dices poder, ¿a qué te refieres tú a poder? ¿A mí me preguntas, Daniel? Sí, sí. No, por eso te pregunté a vos si ese poder del Altísimo que la cubre a ella, por eso dice la cubre con su sombra, si eso Sí, seguía, porque ahí lo tiene a Cristo y Cristo es Dios y en esa carne claro, de Cristo habita toda la deidad, o sea, Dios sí está, mientras está esa carne desarrollándose en el vientre de la Virgen, habita toda la deidad de Dios, porque Cristo tiene toda la deidad, dice. Y eso lo dice claro. Colosenses 1:15 y Romanos 9:5. Por eso ella da a luz a Jesucristo, al Emanuel, al Dios con nosotros, porque lo dice en Mateo 1:23. ¿Y cómo queda ella? Si ella queda cubierta por la sombra del poder de Dios o ya no queda más cubierta. Y esa era la No, pregunta. si queda, porque el texto, el que te lo dije antes, te lo digo, Ujú. que Jarito Mene habla de la perpetuidad. ¿Ok? Bueno, y entonces si Cuando, habla, sí, que es mucho más profundo que Jarito Mena y lo podría explicar tanto vos como Gustavo porque son mucho más idóneos que yo, obviamente. Yo soy una te, simple aprendiz. te lo, Justamente esa perpetuidad, la pregunta ahora viene otra más enganchadita. ¿Las apariciones de la Virgen tiene que ver con esto? temas marianos, yo soy muy malo. Malísimo, no sé los temas marianos. ¿Ok? Ahí sí vas a escuchar pura mi opinión. Pero para terminar, darle inclusive un chancecito a Gustavo. Te voy a poner claro algo, dos cosas. Y ya Gustavo te lo dijo. Y así como la Trinidad no se puede separar, Jesús y María tampoco se pueden separar. Están unidos, tienen un vínculo inclusive de sangre, y de la palabra clave aquí es filiación. Ese es el griego para decir el amor a la familia. ¿Okay? Tú tienes tus hijos, tú amas a tus hijos, ustedes están unidos por filiación, sangre y filiación. Y eso, ¿cómo puedes tú separar el amor de Cristo por su madre? Si es amor de filiación, no se puede separar. Ese es uno. Dos, ¿ok? Vamos con el templo de Jerusalén. En tiempos de Herodes,
ya no existían las tablas de la alianza, porque esas tablas de la alianza se perdieron en tiempos de Nabucodonosor, ¿okay? Cuando los babilónicos invaden Jerusalén, eso se pierde y más nunca aparecieron. ¿Okay? El arca tipo la película de Indiana Jones. ¿Dónde están? Nadie sabe. ¿Ah? Si es que están. 2. Pero el santo de los santos siempre ha estado, que es la presencia de Dios. María pasa a ser el santo de los santos. Por eso es que ella es santísima, porque ella guardó dentro de ella al verdadero santo de los santos, que es Cristo, que es Dios mismo. Y guarda todas las Entonces, cosas de Jesucristo, te dice en Lucas capítulo 2. exactamente. Entonces ella, ¿cómo decirte? Ella dejó de ser, no, ella en ningún momento dejó de ser. Ella siempre es, porque Cristo es. Te lo pongo más fácil. Y su reino no tendrá fin. Ahí hablamos de gobierno. Y su reino no tendrá fin. Y si este rey, que es el verdadero rey de Israel, su gobierno no tiene fin, María es la madre del rey y del reino que no tiene fin. Se pierde ese poder si lo asocio, tendría que ver si dice Crateo o si dice Dinamo, que creo que dice Crateo. Hermanitos, me van a disculpar, yo sí acabo de llegar a un lugar, tengo que estar aquí. Justamente, un segundito, Gustavo. Bueno, mira, Ajá. te lo leo esto que te dije de Lucas 2, dice, y descendió con ellos cuando se había perdido en el templo, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y acá dice, punto y aparte, y su madre, que es la Virgen, guardaba todas estas cosas en su corazón. Así es. Eso tiene muchas interpretaciones. Y una es que María guardó silencio. Así es. María no dijo nada. María, todo lo que ella vio en verdad, lo ocultó. Poco sabemos lo que se filtró y llegó a los evangelistas. Pero tú no vas a escuchar, María dijo en el evangelio y todo un relato. No. Eso es muy posterior. Por ejemplo, el evangelio de Juan es un evangelio muy posterior, casi terminando el siglo I, y es un evangelio no sinóptico. Entonces es un evangelio más teológico. Y encuentras algo como las bodas de Canaán, Exacto. que tiene un gran valor teológico, pero histórico, entre comillas. Que es lo que siempre regresamos al punto donde nuestros hermanos siempre nos van a decir, ¿dónde dice que María? ¿Dónde dice que María? Una de las cosas Claro. que es Y fascinante cómo Jesús trató de proteger. Porque hay una cosa que hay que ponernos a pensar. María también obviamente fue 100% humana. Ella no fue Dios. Ella no fue diosa. En ningún momento tuvo una facultad o vamos a decir, una naturaleza divina como Jesús la tuvo. Entonces, ella sí podía haber sido tentada. Y esto también lo apoya San Ignacio de Antioquía después, cuando dijo de que se ocultó todo lo relacionado a María, se ocultó del príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque tenía que suceder así. Por eso es que cuando vemos a Jesús o cuando le mencionan a Jesús, dichosos los pechos de que te amamantaron, o allá afuera está tu madre y tus hermanos. Él, si se dan cuenta, él guía todo esto a un lado, lo pone de lado. No, dichosos son aquellos que siguen mi palabra, o dichosos son aquellos y lo trata de desviar en otro ángulo. ¿Por qué? Justamente lo mismo, como decía aquí el hermanito, todo tenía que preservar en silencio, todo tenía que mantenerse en una humildad para preservarla a ella en esa inocencia, en esa humildad, porque si Satanás se hubiera enterado de que ella era la que portaba a Jesús, él lo hubiera tentado. Claro. Gustavo, y Y otra pregunta para Gustavo y a Daniel también. Mira, ellos no quieren, por ejemplo, que sea la reina del cielo y comienzan a decir eso de Jeremías, de esa reina, de que tenía muchos hijos, que esa no es la Virgen María, ¿verdad? Ujú. Y mira, y cuando dice en el Salmo 45, vamos a buscar el Salmo,
en el Salmo 45, versículo 9, que está la reina sentada a la derecha y que está hablando de Cristo, porque el Salmo te da a entender que está hablando de Jesucristo, es la Virgen María, ¿verdad? En el Salmo 45, versículo 9. Eso, Hay que tener, si me permites un segundito, Armando, porque ya me tengo que ir, pero fíjate, hay una cosita muy importantísima y me parece hasta cierto punto gracioso también. Porque fíjense, con tal exactitud, con tanta perfección que fueron escritas las Sagradas Escrituras, con tanta perfección que se habla a veces de una manera doble. Vamos a encontrar en muchos casos que se puede asumir a Jerusalén, y es más, muchos sacerdotes inclusive se han atrevido y lo dicen públicamente, yo he escuchado sacerdotes cuando dicen de que la mujer de Apocalipsis no es en referencia a María. Y es más, muchos católicos dicen, no, que sí, habla de María. Bueno, y lo dicen implícitamente, porque de nuevo regresan al punto. María tenía que ser oculta a toda costa. Entonces, la Biblia y las Escrituras, en muchas veces, en muchas maneras, va a utilizar, inclusive, vamos a decir, el personaje de María, pero oculto detrás de Jerusalén. Para que entonces, porque acuérdate de una cosa, Satanás se conocía las Sagradas Escrituras como la palma de su mano también, porque él sabía exactamente lo que tenía que suceder y cómo iba a suceder. Por eso es que también lo tenta Jesús de esa manera. Entonces, por eso es claro de que entonces se tenían muchas cosas, van a ser un poco ambiguas para confundirlo. Gustavo, pero volviendo al tema del Salmo 45, aquí está hablando en el Salmo del 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, está hablando de Cristo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe, casia, exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. Hijas de reyes, están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra, con oro de Ofir. Esa reina es la Virgen María. ¿Podría ser? ay, ¿cómo te puedo explicar? El problema, y es un problema, ya aquí te voy a decir, es un problema de tiempo y geografía. Exacto. ¿A qué me refiero? Al tiempo y geografía. Primero, nosotros somos occidentales y nuestra forma de comprender el mundo es occidental. Nosotros vamos al concepto. Si nosotros no conceptualizamos las cosas, no las podemos entender. Por eso el protestantismo te dice, en la Biblia dice tal cosa, 2 puntos. ¿Ya? En cambio, en Oriente no es conceptual el entendimiento, sino es como imaginativo, ¿ok? Algo como te está diciendo Gustavo, 2, 3, 4, vamos a decir, formas de analizar esto que es una imagen. Cada relato que tú ves en la Biblia son imágenes. Entonces hace al lector imaginar un evento. Y dependiendo a la palabra, vas a entender ahora sí el contexto. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas eso. Yo voy a ser evangélico y te voy a decir, Jesucristo jamás le dijo madre a María, siempre le llamó mujer. Porque eso tiene una razón de ser. Eso no está puesto allí por al azar, ni tampoco está puesto allí en el sentido de que le puso mujer porque no la llamó mamá. No, ¿ok? Simplemente cuando habla de mujer en hebreo es Isha. Y la Isha es la mujer que está casada. Entonces tú vas a encontrar, aquí fíjate bien cómo te lo voy a decir, figuras bíblicas que van a ver a María como la mujer. Pero esta mujer es Isha, la casada. Y si tú estás casada, tienes un pacto. Y si tú tienes un pacto,
tienes un esposo. Y si tú tienes un esposo, María puede pasar muy bien a ser o la iglesia, que es la esposa de Cristo, o la Santísima Madre María. Todo depende cómo tú lo visualices, pero las dos formas son correctas, porque yo te puedo decir la Santa Madre Iglesia. ¿Y dónde hay un texto que te diga en la Biblia que la iglesia es madre? No lo vas a encontrar. ¿Ok? Entonces son figuras. María es a veces la esposa, María a veces la madre. Fíjate que en aquí es donde entro a las bodas de Canaán. No le dice, mamá, ¿por qué me traes esto a mí? Se dice, mujer, todavía no es mi tiempo. Y está en una boda. Y recuerda siempre que tú leas un pacto, va a ser referencia, y sobre todo en el Nuevo Testamento, va a ser referencia a la Eucaristía. Ahora, muy bien, vamos para ese salmo. Ese salmo depende cuándo lo quieras leer. Si tú lo leíste antes del cristianismo, está haciendo una referencia a los tiempos de David. Pero cuando lo leemos desde la cristología, ¿ok? Y ahí se mete una nueva, vamos a decirlo como filosofía, para que lo entiendas. Este nuevo concepto de ver a Dios, que es el cristianismo, hace lo que hacían los judíos, porque son escuelas. ¿Ok? Y ahí viene una palabra clave que vas a encontrar que se llama el Midrash. ¿Qué es el Midrash? El Midrash es tomar textos del Antiguo Testamento y reformularlos para darle un nuevo sentido en el Nuevo Testamento. Los judíos son expertos en eso. Por eso es que tú vas a encontrar equivalencias en el Viejo Y el como nuevo. en el Nuevo. Ujú. ¿Okay? Si tú agarras Apocalipsis, vas a leer eso que tú leíste en el Salmo en Apocalipsis. Casi Ujú. idéntico. Y el Salmo ¿Ok? 22, te pregunto, Daniel, se fue Ajá. Gustavo, bueno, se tenía que ir. Sí. El Salmo 22, cuando dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿Es Jesucristo? ¿Es relativo a Cristo? Caemos en lo mismo. Dependiendo cómo lo miras. Puedes verlo como que si fuese Cristo porque estás haciendo una cristología. Ujú. Estás haciendo una cristología. Te voy a dar un ejemplo mejor de una cristología. Esta Claro, es porque común. partiendo del versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me has abandonado. Claro. ¿Okay? Ve, ese texto a veces tiene hasta problemas, para que sepas. ¿Por qué tiene problemas? ¿Ya? Porque no hay una escucha real. Cristo está en lo alto. Se está ahogando, porque la principal forma de muerte es la asfixia en la crucifixión, no el desangramiento. La crucifixión es una forma de matarte lentamente. Entonces, ¿cómo escucharon las 7 palabras? Pero si se sabe algo, todo judío, ¿no? Todo judío, devoto, va a decir esas palabras antes de morir y va a decir ese salmo. Entonces, que el evangelista coloca en labios de Jesús que él dice esas palabras. Fíjate que abajo de los sacerdotes dice, llama a su padre, ¿no? Elías. Ujú. Cuando realmente está diciendo otras palabras, que no me acuerdo cuál es la otra palabra que le está diciendo. Elí, tamí, por ahí van, ¿no? Él está diciendo otra frase, porque ellos no lo escuchan bien. ¿Que dijo algo? Sí, sí dijo. Una realidad histórica, no sabemos bien. Tenemos el testimonio de los evangelios. Sabemos que él tuvo que haber dicho esas palabras estando consciente, sí, porque él sabía que iba a morir. Y todo judío va a recitar esas palabras. Y entonces él se apropia para él esas palabras. Pero no eran como algo exclusivo de Cristo. Todo judío piadoso la iba a decir, que esté inconsciente antes de morir. Es decir, que esté como él, que esté en una enfermedad, que esté en una cama, que tenga, voy a morir, bueno,
voy a decirlo. No es el que se murió porque le dieron un disparo o se murió porque tuvo un accidente. Ese no le va a dar tiempo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, te entiendo, Daniel. Mira, volviendo al tema de Apocalipsis 12, pero yo creo que, yo sé que hay dos posturas, que es la Virgen María y es la iglesia, pero la Sí, iglesia es el cuerpo de Cristo, te dice Efesios 5:23. O sea, la está iglesia bien. es el cuerpo de Cristo. Efesios 5:23 te dice eso. Y acá te está diciendo, Apocalipsis 12:5, ella, o sea, la mujer, título Ver. mesiánico, dio a luz a un hijo varón. Ella, ¿qué es lo que dio a luz? Directamente lo dice, a un hijo varón. Y esto Sí, donde encuentro, en Mateo 1:23, cuando la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, claro, Jesucristo. O sea, está muy, yo lo veo muy claro, Apocalipsis 12, que es la Virgen. Y ella claro que dio la Virgen. y ella Claro, dio a luz un hijo varón que regirá con varas de hierro a todas las naciones. ¿Quién? Ella, la mujer. Y sus hijos fue arrebatado para Dios y para su trono. Y bueno, después siguen los otros textos bíblicos. Y fíjate una cosa, que todas estas sectas empiezan a decir que esto es Israel, Israel, Israel. Eh, no es Israel. Es, cuando él habla, ¿Cómo va a cuando ser él habla, Israel, Israel, el mismo Cristo? A ver, Israel no mantiene el testimonio de Jesucristo. Israel no es cristiana, creo que tiene como un 80% de judaísmo, donde no ya, profesa el cristianismo. Y si no me equivoco, hay un 19, un 20% ahí de musulmanes. Y mira lo que dice, la tierra ayudó a la mujer y pues la tierra abrió su boca, o sea, no fue contaminada con el pecado, tragó, dice, el río que el dragón había echado de su boca. Recuerda la enemistad que hay entre Génesis 3:15. O sea, la simiente de esa mujer con la simiente de esa mujer y la simiente de quién? De Satanás. O sea, ya hay una enemistad, ya le puso Dios una enemistad a ella con Satanás, por eso no puede ser contaminada. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer, dice, la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Ahí ya te está diciendo, si tenés el testimonio de Cristo, no puede ser nunca la Israel terrenal, o sea, lo que es la Jerusalén de acá de la tierra. Que el mismo claro. Gálatas te está diciendo que está en esclavitud con sus hijos. ¿Qué Ahora opinas? sí, pero fíjate bien, estamos repitiendo algo. Me hablaste de cosas como los testigos de la fe. ¿Quiénes son esos hijos que son testigos? Los mártires. Porque cuando Ujú, lees el texto, son testigos, son martirios. De ahí viene el nombre Martín. ujú, ¿Ok? Dos, ahí hay un problemita, ¿no? Es que en tiempos de Jesús y posterior, la comunidad judía estaba dividida en dos, ¿no? La primera es la de Jerusalén, la que no aceptó a Cristo. Pero el segundo problema que vas a tener allí es que vas a encontrar es la que sí aceptó a Cristo, que es la comunidad judía de la diáspora. Hubieron, hubieron sinagogas judías de la diáspora, es decir, los que hablan en griego, que aceptaron a Cristo. Ahí fue donde llegó Pablo. Pablo llegó a unas donde lo rechazaron y le cayeron a piedra. Pero hubieron otras comunidades judías, que sí aceptaron a Cristo. Entonces, estas comunidades judías son las que nos dieron dos cosas muy importantes. Una, el Antiguo Testamento. Dos, la Septuaginta. Por eso es que nosotros tenemos la Septuaginta. Y por eso es que ellos, al revisar los textos, confirman que Jesús es el Mesías, porque ellos son los que saben. ¿Ok? Entonces, estas comunidades judías de la diáspora son nuestro vínculo con el padre Abraham, nos hace parte de la fe. Entonces, cuando yo te digo a ti, ¿no? O cuando el texto dice, le dice a Abraham, ¿no? Abriré tu descendencia y será más numerosa que las estrellas. Ellos son los que nos hacen parte de esa descendencia. Esa es una, ¿no? Y hay otro tips que te voy a dar porque, de esa. perdóname que te interrumpa antes que me olvide, esa descendencia viene de la parte de Isaac.
no de Ismael, Sí, de claro, la parte de Cristo. Sí, adelante. sí, eso sí, eso sí. Que ellos son los que nos hacen. Ajá. Y la última, fíjate que el reino de Dios le promete a David, ¿no? Que su descendencia, no, creo que su descendencia no tendrá fin, no, que su reino no tendrá fin. O por lo menos a Cristo. ¿Cuál es el reino de Cristo? Si está sentado en el trono de David. ¿Cómo se puede sentar Cristo en el trono de David si en Jerusalén lo rechazaron? Entonces, ¿de qué judíos es Cristo rey? De esas comunidades que hablaban griego. Y el mejor ejemplo que te puedo dar de eso es el mismo Pablo. Pablo es de Tarso, no es de Judá. Él hablaba hebreo, pero también hablaba griego. Era ciudadano romano, es decir, Hechos pertenecía capítulo 22. Ciudadano exactamente, romano por haber nacido en Tarso de Cilicia, porque esa provincia, el que nacía no tenía que comprar la ciudadanía de Roma. exactamente, él la hereda, ¿no? Entonces, pero él sigue siendo judío, porque no va a entrar al templo, él no va a estar en Jerusalén, ni va a ser parte de ese séquito antes de cuando era Saulo, siendo un pagano, no te lo van a dejar entrar. Pero él sí era judío. Entonces, él logra, el mayor evangelista de todos los apóstoles, Pablo, inclusive más que Pedro, o por lo Y es menos a la quien iglesia. lo manda a Roma a evangelizar en Hechos 23:11. Así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. Justamente Exactamente. porque, y viste que dice el libro de Hechos 28, creo que es, a los últimos versículos, que él permanece 2 años en una casa alquilada y custodiada por un soldado, o sea, por un centurión romano. ¿Por qué? ¿Ves? Porque lo envía, porque no solamente por la inteligencia de él y por conocerlo todo, por todos los conocimientos que tenía Pablo, sino porque sabían perfectamente que no lo podían matar enseguida. Fíjate que en Hechos 22, cuando lo atan con cadenas, le dicen, pero mira, vas a matar, le dice un centurión al otro, vas a matar a un soldado romano. Y le pregunta, y entonces le dice, yo soy de nacimiento, le dice el apóstol Pablo. Exactamente. Entonces hay que tomar con pinzas a veces, eso sí hay que tomar con pinzas muchos de esos textos cuando hace referencia a la Nueva Jerusalén, que es la misma iglesia, cuando habla de Jerusalén como tal, porque hay textos que también te dice, creo que Mateo es el que te dice, la sinagoga de Satanás. Imagínate tú que es la sinagoga de Satanás. Esas sinagogas también, porque pasa esto, en Judá está el templo, no hay sinagogas, pero en la diáspora están las sinagogas. Es decir, las que están fuera de Judá, ellos hacían aquí es donde viene el sefer, no de la palabra. El sefer es, nosotros tenemos el ceder o el sefer, es lo mismo, más o menos lo mismo. Cuando nosotros leemos en misa las 3 palabras, eso viene de esas sinagogas. Entonces, fíjate bien que yo pareciera que estuviera hablándote en contra. Por un lado te estoy diciendo, estas son las comunidades que aceptaron a Cristo. Y viene Mateo y te dice que son las sinagogas de Satanás. Ve Panamá empezar, ve el primer problema de la sola escritura. Sí, ¿Me de entiendes? la sola Entonces, escritura es muy difícil porque no tenés a alguien que te vaya a explicar, por empezar. sí, pero es que cuando entramos cuando entramos a la exégesis, Ujú. no tiene que ser con una mente muy en blanco para poder entender. Entonces yo por un lado te digo, aceptaron a Cristo y por otro lado no lo aceptaron. Y fue así, como te estoy diciendo. Hubieran comunidades judías en la diáspora porque para el año, cuando se escribe la Biblia, o sea, el problema es cuando empieza a escribirse la Biblia. La Biblia se empieza a escribir como 2, 3 generaciones después de Cristo. Y ya hay toda una cristología formada, que es la obra apostólica. Entonces, empiezan a morir los apóstoles y empiezan a nacer los libros. Por eso el evangelio más viejo es el de Marcos, ¿ya? El evangelio de Marcos es el más viejo. Que viene a ser Los, el segundo, ¿no? En este orden. Sí, Mateo, Marco. sí, porque antes se pensaba que el más viejo era Mateo, porque tiene el nacimiento. Y se Ujú. pensaba, y se pensaba que era de un apóstol.
hoy en día se sabe que no es de un apóstol, sino que Mateo y Lucas copian a Marcos. Entonces el evangelio más viejo es Marcos. Se calcula para el año 65, al morir Pedro. Daniel, otra preguntita. Ujú. Casi me ahogué. Escúchame, ¿el libro de Mateo estaba en hebreo o sí del griego koiné también, al latín? Todos son del griego koiné. Mateo no estaba en hebreo, entonces no, 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 no. eso es puro invento. Eso se lo inventó. Eso es invento. Porque, ahora me va a decir, ¿por qué se sabe eso? Por la grafía, o sea, por cómo se escribe. ¿Okay? No es lo mismo, es más, hablamos español, estamos en el mismo continente. Yo soy venezolano. Cuando yo hago un correo aquí, teniendo 8 años, y quiero enviárselo a un proveedor, todavía hay palabras que me cuestan en mi trabajo, ¿entiendes? Imagínate esa gente, ¿ok? Entonces, tenemos esto. Unos textos que nacen en el siglo I, no, en la cual no hay evidencia, ya todo eso se desvaneció. Lo que tenemos arranca del siglo I tardío, que son fragmentos de papiros. Y tenemos los códices a raíz del siglo finales del 3, principio del 4. Y más del 4 que del 3, para decirte. Para serte más sincero. Es más del siglo IV y V que del mismo tercero. Pero ahí se calcula. ¿Okay? Entonces, por lo general, los especialistas dicen los 4 códices del siglo IV. De ahí para códices. ¿Okay? Hay más códices. Entonces, esa fue la idea. Ok, esta cronología. Se sabe que existieron esos porque hay escritos de gente que tuvo esos libros. Ese es el primero. Segundo, se me fue la idea, ya va. Códigos, códices. Ajá, Sinaítico. ajá, el sinaítico, el alejandrino y el vaticano. Y hay uno Ujú. que es del Washingtoniano, nunca lo sé pronunciar, que está en Washington. De esos 4 códices, 3 están en manos protestantes y 1 en el Vaticano. Cuando estos niños de sola escritura, ellos no pueden reformular porque cuando ellos, los especialistas de verdad, no los mamarrachos estos, los especialistas de verdad quisieran, ¿cómo puedo decirte? Refutar algo y llegan a esos códices, se cae todo. Y hay otra cosa para que entiendas que también ocurre, ¿no? El traductor. Traductores, traidores. En el siglo I, ya tardío, ya hay copias en latín, porque ya empieza a haber traducciones, sobre todo en la segunda. Entonces, ¿por qué nace la Biblia que nosotros conocemos? Porque en tiempos de Damaso ya hay muchas versiones corriendo. La Hay Betus versiones, latina. la Vetus latina, hay una versión africana, Ajá. la Vulgata nace de la Vetus latina. Ahí tenemos Ujú. los textos griegos. Entonces, cada una se diferencia, empezaba a ver, las copias empezaban a ser no las originales. Entonces, ahora vamos con un poquito del estudio de hoy en día. ¿Cómo se sabe que un texto es más antiguo que otro? Se sabe por esto. Por ejemplo, la forma de enseñar. Tú puedes tener un códice o un fragmento o inclusive un posterior que diga algo así. Jesús subió a la montaña, se sentó y les dijo a sus discípulos tal cosa. Y puedes encontrar otro códice tan o más antiguo que ese que diga Jesús estuvo en la montaña y les dijo a sus discípulos. Vemos que uno tiene más palabras y comenta una acción que la otra. Esta que tuvo más palabras es la más antigua, porque primero, en este caso particular, te demuestra una acción que era la cátedra, una metodología de enseñanza de la época. Segundo, el copista se tomó el tiempo de copiarlo, mientras que por evolución del idioma, escribe menos.
Entonces, te cambia del griego, te cambia el latín, a veces te eliminan palabras, que no es común, ojo, pero se ve esos casos. Te eliminan palabras o a veces hay eso se llama extrapolación, eliminar. Y hay interpolaciones, te ingresan palabras. Claro, de Que, Inter. sí, Mm. que cambia, que cambia Interesante mucho. lo que estás dando, ¿eh? Muy interesante. Que cambia. De cómo conocer ese texto que es más antiguo que otro. Claro. Entonces, te voy a dar otro ejemplo para los debates, ¿no? Que yo no lo hago porque en verdad, que un debate, porque esto sí, cuando pueda se lo planteo un poco a Betty. Lo que pasa es que a la gente le gusta el enfrentamiento y como medio farandulero y no buscan el conocimiento. Un verdadero debate debe tener, Dijiste la verdad ahí. sí, un verdadero debate debe tener tres cosas. Una, ¿ok? Conocimiento y método científico. Aplicar el método científico significa esto. Yo voy a hacer un planteamiento. Ese planteamiento va a ser una hipótesis. Yo debo probar esa hipótesis y falsear la hipótesis. Cuando yo digo probarlo, ¿no? Y cuando yo digo falsearlo, voy a implementar técnicas. Esas técnicas son más o menos lo que estuvimos haciendo aquí, que es el método crítico literario, método crítico histórico. Estas dos como lo más mínimo. El método crítico literario es cuando, fíjate que yo te hablo y te digo, en la palabra tal, está escrita en griego, aparece en tal sitio, ¿no? Ese es un método, ¿no? No necesariamente tienes que decir todo el tiempo el griego, pero te da una connotación de que hiciste un estudio exhaustivo del texto. No estás Muy, dando tu muy opinión. profundo, muy profundo. Ajá. El otro es el histórico literario, es cuando tú sales del mismo texto bíblico, puedes o no puedes, y das una explicación. Por ejemplo, que hables de Poncio Pilato y por qué Poncio Pilato estaba allí, y tú empiezas a dar una narrativa de Tiberio. ¿Es realmente Tiberio el que era el rey del Imperio Romano? No era. ¿Estuvo Herodes? ¿No estuvo Herodes? Puedes hacer algo así, ¿no? O puedes explicar algo sobre, como te dije, la Isha, la mujer, pero que puede ser la mujer o la mujer. Ahí das varias otras connotaciones que te sales un poco de la vida y explicas ahí sí el contexto, puede ser de la historia, puede ser de otro referente, puede ser cultural, puede ser de otra forma. Te doy un ejemplo de eso, más fácil. El primer mandamiento, no tendrás otros dioses. Si Dios es uno, ¿por qué te escriben en la Biblia no tendrás otros dioses? ¿Existen otros dioses? No existen otros dioses. No, Entonces, simplemente que le estaba hablando al pueblo judío cuando se empezó a perder. sí, en Le esa estaba, época. claro, Exactamente, pero entonces tú vas a encontrar palabras como egnolatría y monolatría. O tú lees el mismo Éxodo y tú ves que existen los dioses egipcios, porque claro. porque para esa época y ese pueblo, cuando se escribe esos textos, existen esos dioses. En su mente, el geógrafo da existencia. Pero entonces, la monolatría es, yo creo que existe un solo Dios, pero permito la existencia de otros. La egnolatría viene de etnia. Entonces, son los dioses que culturalmente pertenecen a un determinado pueblo. Entonces, yo estoy dándote ahí, ¿no? Elementos probatorios y te puedo dar elementos que son falsos. Entonces, el método científico te va a decir que lo pruebas y lo falseas. Lo falsea es, yo lo probé, pero yo te demuestro que es falso. Sí, sí, ¿Me entiendes? sí, No, sí, no, sí. sí, Y entonces, sí, sí, ah, seguí. Te querías otra pregunta, sí, entonces, está bien. entonces, cuando tú haces un debate y no tiene mínimo estos elementos, sin decirte muchos más, podemos hablar de la filosofía. Porque imagínate tú un debate y tú le hables a un protestante de filosofía y te va a decir la filosofía de huecas, de Dios y no sé qué más. O tú hables con un protestante y te va a decir que, o piensa que un apóstol escribió la Biblia, o que piensa que Dios escribió de puño y letra la Biblia, o no entiende que es la inspiración. ¿Cómo tú puedes probarlo y falsearlo? ¿O cómo puede él probar y falsear algo de eso?
¿Cómo puede hacerlo? Imposible. No hay conocimiento, no tienen un conocimiento necesario para eso. Claro. Te quería No hacer, tienen. sí, Dime, dime, dime. te quería hacer otra pregunta. En cuanto Jerónimo de Estridón era el secretario de Damaso, ¿no? En aquel entonces. Sí, Creo que fue candidato también o lo querían elegir como sucesor y que quedara como obispo de Roma, o sea, papa. ahí no sé si él que, Y si después lo fue quiere Ciricio, porque no lo eligieron a él, lo eligieron a Ciricio, que ahí comienza con esa palabra papa en una carta. Pero lo que te quiero preguntar es esto. O sea, Jerónimo toma escritos, viene a ser de la Vetus Latina, porque eran varios, de Sí, distintos autores. eh, y creo que eran autores también desconocidos o no. Esa es la pregunta. no, ya va, porque autores desconocidos, porque me perdí yo. De la Él, Vetus. ajá, él toma lo que él tiene a disposición en ese tiempo, inclusive el viaje a Jerusalén. Pasa que Jerónimo siempre se instruyó y era vamos a decir, un crack sobre la Biblia. Sin embargo, también tuvo sus errores, ojo con eso, ¿no? Pero hoy en día se sabe, no es que son errores humanos en la traducción. Esta palabra para mí es muy clave. Traductores, traidores. El traductor es traidor porque siempre va a imponer sobre el texto una opinión. Pues no tiene que estar cargado de maldad. Simplemente es la conciencia humana que va a actuar sobre esto. Daniel, o sea que siempre va a imponer sobre, o sea, el texto sobre lo que la persona piensa o cómo lo ve. Claro. Entonces ahí es donde entramos a tres elementos bíblicos de estudio. Uno, la exégesis. Dos, la hermenéutica. Y tres, la eisegesis. ¿Ok? Yo siempre confundo exégesis con hermenéutica. La hermenéutica, si más no me equivoco, ojo, si más no me equivoco, la hermenéutica nace de la opinión de la persona, pero al tener los estudios necesarios. Es decir, yo llego a la conclusión de por esto y esto. ¿Ok? Ahí nace. La exégesis es este análisis que te La acabo de decir, el método interpretación. científico. Ajá, este análisis que haces es la exégesis, es este estudio en sí mismo. También se le puede llamar exégesis. Yo te dije método científico tal, Ajá. también puede decir exégesis. Sí, sí. Igual. El problema nace con la eisegesis. La eisegesis es cuando la opinión de la persona sobrepasa los Sí, elementos sí, 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 sí. en la Biblia, ¿no? Y creen que tienen la razón. Es decir, toda O sea, esta manada de loco que ya tú conoces, ya no es lo que está ahí, sino lo que la persona impone. impone y piensa, Ujú. aún pretendiendo haber estudiado, porque hay unos que estudian, ¿no? El problema es qué estudian, ¿ya? El problema es qué estudia y tú lo ves. Por lo menos, el Silvio ahora me está colocando un grupo, ¿no? Que la Vetus Latina es la original porque la de Vulgata de Jerónimo es la Biblia manipulada por los romanoides y ya tú sabes, bla, No, bla, 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 eso bla, lo bla. agregó él. Yo sí le enseñé que Jerónimo había sacado de la Vetus Latina, pero en ningún momento le dije que los escritores de la Vetus Latina no eran católicos, porque ¿qué es lo que había? La Iglesia Católica, Claro, obviamente. O sea, eso ya él te lo está agregando, romanoide, porque hay un problema. Ah, el problema es el rencor, pero y no sé de dónde nace. ya ahí caemos en temas más profundos, más filosóficos, la maldad. Pero fíjate esto, tú me estás diciendo la Vetus Latina. La Vetus Latina, si más no me equivoco, dominó pues la península romana y parte de Europa por allí, ¿no? Eran católicos. ¿No? En ese Sí, entonces, ¿qué es lo que había al comienzo? 5 patriarcados, ¿verdad? no sé, ya, Patriarcado de Alejandría, patriarcado de Jerusalén, de Antioquía, pues la parte de Antioquía de Siria, de Constantinopla
y de Sí, Roma. Ahora, y- ¿y quién estaba sobre los 4 otros patriarcados? Era Roma. sí, pero había o sea, sí, pero había el problema de las Biblias. La Biblia se transformó en un problema porque cada quien tiene una versión. El mejor ejemplo que te voy a dar es el mismísimo San Agustín. Uno, San Agustín nunca en la vida tuvo una Biblia completa. Él solamente tuvo el Evangelio de Lucas y creo que con Hechos, o sea, el Evangelio completo, no de Lucas. No sé si tuvo otras posteriormente, pero él dominó fue un solo evangelio, no todos los evangelios. Dos, la versión que tuvo San Agustín es la versión africana. Nunca tuvo, no, él no tuvo la Vetus latina, pero Jerónimo sí tuvo la Vetus latina. Entonces, al norte de África tenían una versión, en Europa otra versión. Como tú lo estás diciendo, en Constantinopla otra versión. Aunque pudieran ser muy parecidas, el valor de la palabra, fíjate bien, el valor de cada palabra da su peso en oro. ¿Okay? Claro que da su peso en oro, por ejemplo. Bueno, capaz que me estoy desviando y corregime. Por ejemplo, cuando te está diciendo la Biblia, la abrís a la Reina Valera, en Juan 14, 6, nadie viene al Padre, viene, si no es por mí, y ahí se está hablando de Jesucristo, mientras que en las otras versiones, nadie va al Padre, porque Jesucristo es el Padre. Claro que Exacto. tiene peso, Él viene y va. Claro que si te pones a pensar, Él viene, bueno, es el mismo Dios, espíritu, pero dentro de ese Dios nosotros tenemos 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nadie va, claro, porque es Cristo el que te lleva y te lleva al Padre Celestial, al que lo envía. Y por eso es que sí que tiene peso la palabra, como vos estás explicando. Claro. Entonces, inclusive te doy un dato. Hoy en día, para que tengas una idea, hoy en día que encuentran códice y tú a veces puedes ver una noticia, encontraron un códice oculto en tal sitio y tal. Estudian tantas las cosas que estudian hasta los anexos que hicieron alrededor de la escritura los copistas. ¿Ok? Que vienen con el texto copiándolo, entonces ponen al lado, afuera de la Biblia, en la orillita digamos, del borde de la hoja, ponen una palabra. Entonces estudian qué pensaba el copista para haber puesto ese texto allí. Te doy otro ejemplo. Estudian tan profundamente que hay Biblias que tienen escrita sobre ellas otras Biblias. Y estas Biblias nuevas, que son las que se ven cuando lo estudian con rayos gamma, en rayos X, yo no sé qué cantidad de rayos, encuentran otros textos. Y pueden variar. ¿Por qué varió? Imagínate, Daniel, desde el siglo I y en el año que estamos. Y en el año que estamos. Exactamente, son trabajos tan grandes Y tanto tiempo. y tanto tiempo. Te voy a dar otro ejemplo. A mí me da mucha risa esto. El protestante te agarra y te dice, y te recomiendo no lo digas, porque va, No, no, pero, por supuesto que no. pero te doy un ejemplo. Ellos agarran y te dicen, la Iglesia Católica ocultó la Biblia al pueblo, ¿no? Pero si tú la agarras y le preguntas, es, ¿por qué la Biblia fue escrito en griego koiné, pero principalmente la palabra es uncial? ¿Qué es uncial? Uncial es que no tiene separación entre palabra y palabra. Y todos los textos fueron escritos en letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque esos textos, ajá, Sí, dime, no, sí, no, adelante, adelante. porque esos textos no son escritos para todo el mundo. No es el concepto que tenemos hoy en día de decir la Biblia es para todo el mundo, ¿no? Es un texto, eso fue posterior que se separó y después le pusieron los versículos y los capítulos para que la gente los pudiera entender. Pero antes estaba enuncial porque aparte, para poder entenderla tenías que estudiar y nadie podía leer los textos. Aparte de eso, estaban en plena persecución. Imagínate que tú fueses una mujer de Alejandría del siglo II, cristiana, y te encontraran a ti Me mataban. con de una vez. Pero un soldado romano por lo general no sabía leer.
encontraba eso y para él, ¿qué esto qué es? Y no lo va a entender. Entonces, era una medida de protección y aparte, no era para todo el mundo. No es el concepto de que se ocultaba. Sí, la Biblia se ocultó de mucha gente que tenía que hacer catecúmena para después poder hacer la Eucaristía y poder optar a leer la Biblia. Así pudiera entender. Entonces, no era para todo el mundo. No es este concepto que nosotros tenemos. Eso es muy, pero siglos muy posteriores. Y después le Claro. puedes meter la prenta, después le puedes meter Y todo lo que si tú quieras. y si te pones a hacer un análisis de todo lo que ha pasado a través del cristianismo, eh, si mira, si por no ocultar la Biblia, porque no se ocultó, o sea, en este último tiempo, obviamente que no, los valdenses tenían Biblia, la estaban traduciendo mal. William Exactamente. Tyndale, Dios mío, por la traducción era un espanto. Le cambió la palabra sacerdote, que no encuentran, por anciano. Y ahora le cambió la palabra, por ejemplo, caridad y le puso amor. Entonces no encuentran las obras de caridad de Primera de Corintios 13:13. Todo tiempo. De Ahí todo sí, el tiempo. Mira, y si, tiempo. Te y- explico esa. claro, imagínate, este, todas estas denominaciones con la Biblia y todas interpretándola de una manera tan Diferente. distante y tan diferente que si vos te pones a hablar en este momento ya con un adventista, no tiene absolutamente nada que ver con un pentecostal. Y dentro No, del no. pentecostalismo, trinitarios, unicitarios, no tampoco coinciden. Y traes un testigo de Jehová y Dios mío, ya te va a presentar que Cristo no es Dios. Esos Mira lo son que han hecho peores. con la Biblia. Con la Biblia han hecho, yo siempre hago o sea, lo que yo siempre digo es esto. eh, Todas estas denominaciones, teniendo la Biblia en la mano, se parecen al mono con un reloj. El mono no sabe para qué es el reloj. Exactamente. Tú lo estás diciendo. Te voy a aclarar algo de estas palabritas que acabas de decir. ¿Ok? Sacerdote. ¿Ok? Ujú. Sacerdote es una palabra latina. ¿Ok? Sí. Sacer, que viene de sagrado, y Ujú. dote de la persona que da lo sagrado. Pero si vas a los códices, te va a decir prevístero. ¿Qué prevístero? Es un anciano. Y el presbiterio de Primera de Timoteo 4:14 que está puesto en la misma Biblia. Gracias Eh, que la Reina Valera no lo sacó. exactamente. Pero, aquí de donde viene el pero. Un prevístero en la Biblia no quiere decir que sea un anciano de 100 años y que esté acabado. No. Está No. hablando, está hablando de los sacerdotes, que en Ujú. ese tiempo se le decían ancianos. ¿Por qué se le decían ancianos? Porque eran los de mayor experiencia, no porque tuvieran la mayor edad. Eran los más viejos dentro de la comunidad. Es decir, supongamos que estemos los dos en la universidad y tú estés en el primer año y yo esté en el quinto año. Los más Tú, viejos en la doctrina, sí, en la enseñanza. exactamente, el más viejo de la doctrina. Claro. Como soy el más viejo de la doctrina, soy aquel que doy lo sagrado, el sacerdote. Y lo ¿Eh? sagrado que dejó Jesucristo en Lucas 22:19. Que ellos, Exacto, imagínate de dónde sacaron, que no existe esa palabra, que esto es mi cuerpo y esta es mi sangre sea simbólica. Pero a eso se le exactamente, puso, que se le pusieron, mejor dicho, todas estas denominaciones, que esto es símbolo y te lo comparan. Mira, Cristo dijo, yo soy la puerta y no es una puerta, dice. exactamente. Ahora te pongo amor. Dijiste primero en primera Primera, de sí, Corintios sí, sí, 3, 13:13. que es la que más me gusta del capítulo que más me gusta de la Biblia es ese. Ok. El texto en griego dice ágape, Ujú. que, que traducción es amor. Cuando tú dices caridad, tú lees el texto de ágape al latín, que es caritas. ¿Qué significa amor? Entonces, cuando tú lees caridad o tú lees amor, es lo mismo. Claro, que es lo mismo, pero al no ver ellos en castellano la palabra caridad ahí, entonces, Piensan que es no, otra entonces cosa. no hay obras de caridad. Sí, no, o piensan que es un amor de sentimiento. Claro, ahí, ese es el tema que quería llegar. Pero te voy a dar un ejemplo todavía mucho más difícil. ¿Ok? Es la palabra, esta es griega. La palabra griega es metanoia.
Yo la repito mucho cuando salgo, a veces hablo con Betty. La metanoia es meta, más allá, noia es mente, cambio de mente, más allá de la mente, metanoia. Metanoia pasa al latín, no tiene traducción como tal, y pasa al latín para 3 palabras. Es conversión, arrepentimiento y penitencia. Entonces tú vas a encontrar un texto, una traducción que diga, arrepentíos y tal cosa, tal, 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 tal. Y O convertidos. vas a encontrar, sí, o vas a encontrar otra Biblia con ese mismo texto y vas a leer convertíos y todo. Y el tercero puede ser hacer penitencia y pa. Las 3 traducciones están correctas, porque dentro del entendimiento griego es esto. Tú te convertiste, pero no te arrepentiste y no haces penitencia, no hay conversión. Si tú haces penitencia, pero no te convertiste y no hay arrepentimiento, no hiciste nada. Y así va con la otra. Y si tú hiciste arrepentimiento, pero no te convertiste y no hay competencia, no hay penitencia, tampoco hiciste nada. Las tres elementos es parte de un mismo concepto, para que me entiendas, una misma esencia del cristiano. Por eso hay un cambio de actitud de la persona. ¿Ok? Sí, Entonces, vemos que el religioso es la persona que hace penitencia. El religioso es el convertido y el religioso no es el convertido. Entonces ahí entran muchas más palabras. ¿Ok? El impío es todo lo contrario. Entonces ahí un ah, religioso entra por religiare. de Impío, ligarse a Dios. Y el que te liga a Dios, en el caso de nosotros, es Cristo. O sea que claro, Cristo es la religión cristiana. exactamente, busca a Dios. Es la acción de buscar a Dios. Es darle el culto debido a Dios, si no mal recuerdo, algo parecido. También sí, es que vuelvo te repito, hacer definiciones es muy difícil. Hacer definiciones es complejo. Definir es tal cosa, 2 puntos. No existe. Entonces tú vas a leer cosas como esta. A mí me da mucha risa. Cuando, cuando no es 1 Corintios 13, cuando dicen que la fe es la certeza de lo que se espera. Palabras más, palabras menos. ¿Eso es una definición o eso es otra cosa? La fe es la certeza de lo que se espera, espera que no me recuerdo bien cómo sigue. Sí, palabras más, palabras menos. Tú me entiendes lo que te quiero decir. No es una definición, No puede ser, porque la Biblia no es una enciclopedia ni un diccionario, claro, ¿ok? ni un libro de historia. Ni un libro de historia. Es historia, ahí hay historiografía, se llama, pero no es historia. Entonces, ¿qué te está diciendo allí? ¿Te acuerdas que yo te hablé de las imágenes? La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, la fe es esperanza, porque yo estoy esperando con certeza algo. Entonces, si yo soy un hombre de fe, espero con la certeza de que seré recompensado al caminar todo el camino, pues valga la redundancia, todo el camino de la fe. Pero no es un concepto. Entonces, hay personas que tú las vas a decir, porque ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, 2 puntos, y lo dice la Biblia. Ya ahí, por lo menos, a mí me dice, no sabes ni en dónde estás parado. No tienes idea de lo que estás diciendo. ¿Ok? Ajá, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y si yo te digo, la fe es un don de Dios, entonces ya tiene 2 definiciones. La fe, 2 Ya puntos, don de Dios no de es la una certeza. sola definición. No, es más, tú lees el catecismo te intenta definir la fe, porque claro, tenemos que entenderla e intentar definirla para poder comprenderla, pero te va a decir no se puede definir la fe. No hay manera, es como intentar definir a Dios. Lo intentamos, pero hasta un límite, porque el hombre no puede llegar a comprender totalmente a Dios. El hombre está limitado acá en la tierra. Exactamente, Debajo del sol está limitado. Ni siquiera podemos entender bien qué es la Trinidad. exactamente, algo así. Algo así. Entonces,
comprenderlo todo, no, pero sí buscamos comprensión. La fe no es, fíjate bien, yo siempre lo digo así, la fe no es un conocimiento. No es el hecho de que yo sepa mucho, tú no sepas nada, o tú sabes mucho y no sepas yo nada, que tú tengas más fe que yo, o que yo tenga más fe que tú. Sin Pero, saber nada podés tener mucha fe. exactamente, pero no hay fe sin conocimiento, porque la fe y la razón, ya tú lo sabes mejor que yo inclusive, van acompañadas de la mano. ¿Okay? Ujú. Porque si no, ¿qué creemos? Yo creo cualquier cosa porque tengo mucha fe. No. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que la fe sea un conocimiento, ni esté limitada por el conocimiento, más debe estar enriquecida por el conocimiento. La fe es obediencia, la fe es justicia, la fe es un caminar, la fe es una verdad, la fe, por eso la fe sola no existe, no puede existir la fe sola. Ajá. La fe comienza por un creer, la fe es personal, no individual, la fe es comunitaria, por eso tenemos una iglesia. Claro, la fe es comunitaria, fíjate que la fe siempre va de la mano de las obras. Exactamente. La caridad no se Es, separa de la fe, porque si claro, la caridad se separara de la fe es filantropía. por eso te está diciendo en Primera de Corintios 13, te dice Sí. algo importante. No, pero es donde te lo dice más, te voy a decir donde te lo va a decir más bello y hermoso. Yo no me sé los versículos, ojo. O sea, yo no soy el maestro del versículo no. Pero cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Eso se llama en hebreo un midot. De ahí viene la palabra medir. Entonces, el midot es una técnica judía, son 7 que no recuerdo, ¿no? Porque son algo complicadas dentro del judaísmo. Pero ahí te está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo espíritu y tu Y total, amarás ¿no? al prójimo como a ti mismo. Sí. Y amarás a tu prójimo como tú mismo. ¿Okay? Ahí él hace una nivelación. Nivela los, Mandamiento. los dos mandamientos en uno solo. El que ama a Dios ama al prójimo. El que no ama al prójimo ama a Dios. Tú no puedes separar el uno del otro porque los dos son semejantes. Tienen el mismo nivel. Es una nueva forma de amar. Entonces, el que tiene fe y ama a Dios, tiene que tener fe y amar al hombre. Tú no puedes tener fe y amar a Dios y aborrecer al hombre. Por eso es que ellos nunca van a entender, maldito el que confía en el hombre. Sí, pero no te echan el cuento entero ni te colocan todo el texto. Porque el primero que confía en el hombre es Dios. Dios confía en el hombre. Aún siendo lo que Y somos, las sabandijas que está somos, sacado mal de fuera de contexto porque lo dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y aparta el corazón de Dios. O de sea, Dios. se aparta de Dios. Ese es Dios. otro tema. Eso, exactamente, porque Sería es como solo que yo vaya, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Sería como que yo crea en el curanderismo, por ejemplo, y no crea en la misma fe que le tengo a Dios y que le pida a Dios tal cosa. Algo parecido. algo parecido. Algo parecido. Entonces, eso que te estoy diciendo radica. Ujú. La fe sola no existe. La esperanza sola no existe. A la sola fe es de Lutero. Es Es que el Lutero. Lutero estuvo mareado. Primero decía que el ser humano se salvaba por obras, después dijo, no, no, se salva por la sola fe. Claro, pero esto es así. Lutero y todo el protestantismo, y sobre todo hoy en día, porque los de hoy en día han avanzado más que Lutero, lo han dejado en pañales. Ellos te proponen es una doctrina de holgazán. Las solas es la doctrina del vago, la doctrina del holgazán. Por eso existe ya yo soy salvo, que como en Venezuela te diríamos que mantequilla o que manteca, ya yo soy salvo, no tengo que hacer nada. La doctrina del vago. ¿Okay? La fe es un hacer, no porque yo voy a hacer, si ya yo soy salvo, solo por creer. Aquel que solo cree, pues es crédulo. Claro, Entonces, como la tiene, como que tendría todo fácil. Cristo esa ya murió por mí, yo no tengo que hacer más nada, listo, se acabó. se O sea, acabó. yo no tengo más nada que hacer. Entonces allí es cuando yo, por lo menos, yo les respondo siempre con una parábola.
que es la de los talentos, ¿ok? Que hubo un hombre, un rey, un hombre muy rico que asignó a 3 de sus trabajadores una cantidad de talentos, porque él se iba de viaje. Al primero le dio tanto, al segundo le dio menos y al tercero le dio mucho menos. Cuando regresó su amo, el primero duplicó, el segundo duplicó, pero el tercero, por flojo, escondió, así no lo perdía. Entonces este es un sirviente holgazán. ¿Te acuerdas que ellos se presentan como yo soy sirviente de Dios? Bueno, todos los sirvientes no eran buenos. Tienes sirvientes buenos y tienes sirvientes malos. Malos. Entonces, este sirviente es un holgazán. Esa es la práctica protestante, la del holgazán. No ponen las obras de Dios a trabajar. No ponen la fe de Dios a trabajar. No ponen la caridad a trabajar. No dan frutos. No hacen nada porque ya se creen salvos. Fíjate, Daniel, que la caridad está ya desde el Antiguo Testamento, porque cuando vos buscas textos bíblicos, te dice mucho. Te voy a decir dónde está la caridad, sin que la mencione una palabra. En la creación del hombre. En la creación del hombre es el acto más bello del amor de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza no quiere decir que somos una copia de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios por una y principal razón. Porque hay un pacto. Nuestro primer pacto con Dios es la creación misma. Pactamos con Él y nos pone una condición: no comer del árbol. Quien viola eso es el hombre. Pero pasa algo, porque te digo algo. No existe una alianza, un pacto o un matrimonio, como tú le quieras decir, si tú no estás nivelado con la otra persona. Dios se rebaja al nivel del hombre. No es que el hombre lo sube al nivel de Dios, no somos divinos. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza porque Él baja y se pone de igual a igual ante el hombre para hacer un pacto, que es nuestro primer pacto. Esa es la razón de ser de que somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Te lo Ajá. entendiste o no me entendiste nada? Sí, ya te entendí. Sí. La gente O sea, cree que somos imagen y semejanza de Dios porque creamos, porque hacemos, porque unos se creen hasta divinos. No. La razón de ser es un acto de amor. Dios crea al hombre por un acto de amor y se asemeja al hombre para pactar con el hombre. Y la condición en medio de la libertad del hombre es no pecar. Y por supuesto el hombre, ¿qué fue lo primero que hizo? pecar. Pecar. Sin embargo, te enseña otra cosa. Dios es, aquí la palabra hebrea es amén, que no es el amén que nosotros conocemos como así sea. El amén es ¿cómo es la palabra? El que no se mueve, el inmovible. El amén es, Dios se permanece en sí mismo, es inamovible, no se puede, no cambia, no se transforma. Nuestro amor cae, el amor de Dios no cae, permanece. Inmutable es la palabra. Entonces, el amén Dios es el amén, Dios es el inmutable. El amor de Dios no cambia. Por eso, Dios en su misma esencia no puede odiar. Le dirás, Dios es todopoderoso, sí, pero no puede odiar, porque iría contra él mismo. Dios puede hacer todo menos una sola cosa: ir contra él mismo. Claro, Dios es amor. Imposible Claro, que pueda odiar. imposible que pueda odiar. ¿Dios está obligado a amarnos? Sí. Dios está obligado a amarnos, porque él mismo se obliga, no porque nosotros lo obligamos a él. El que es libre, Dios nos da nuestra libertad y no nos la quita porque iría contra él mismo. Dios nos llama, mas no nos obliga. Por eso es que decir un Por eso disparate. te dice, Por perdóname. sí, por eso es que es un disparate decir que Dios usó a María. O sea, no me usó a ti, no me usó a ti, no usó al vecino, nada, usó a María, porque casualmente a María sí. Y la libertad de María.
Dios no La puede, libertad de María de decidir, porque ella decidió. claro, no puede ir contra la libertad de María, y por eso es que María es siempre virgen, porque ella no pierde la virginidad, porque Dios se haya encarnado en ella. Claro, y cuando ya volvés al tema de la Virgen María, fíjate, la profecía de Ezequiel, capítulo 44, versículo 2. Ujú. Ahí te está diciendo que esa puerta permanece cerrada. O sea que Sí, no puede entrar, o sea, ya no puede tener otros hijos comunes. Ella lo tuvo a Dios y donde Dios entró, o sea, el hombre no entra. A ver cómo es que dice, lo busco. Así te la leo. O no sé si la recordás. yo no la recuerdo así de memoria. Mira, No. Ezequiel, a ver, busco, espera un segundito. Ezequiel capítulo 44 de la Reina Valera, porque yo utilizo esa Biblia. La Sí. utilizo porque justamente tengo que hablar con ellos y entonces, ¿qué otra la tengo que utilizar? Ezequiel capítulo 44 es el versículo 2. En 44 es el versículo 2. Y me dijo Jehová, y todavía tengo la Reina Valera de 60. Me dijo Ujú. Dios, esta puerta estará cerrada y no se abrirá, ni entrará por ella hombre, ni entrará por ella hombre. ¿Por qué? Porque Dios de Israel entró por ella y estará por tanto cerrada. ¿Acaso Jesucristo no entró en el vientre de la Virgen y tuvo Claro, 9 meses? Es una eso, profecía tremenda. No, desconocer de esta profecía ya es tremendo. sí. Y eso que acaba de hacer se llama prácticamente un midrash. Tomar lo viejo y ponerlo en lo nuevo. Sí, porque Mateo, sí, ya entendí. Mateo, sí, Mateo mismo se describe como un escriba del reino de los cielos que toma lo viejo Y lo pone nuevo. y lo pone en lo nuevo. Eso es Ujú. un midrash. ¿Ok? Si nos vamos antes de Cristo, eso está referido a una cosa. Pero como tú estás haciendo una cristología, cambias el sentido. Y esa me gusta, esa no me la sabía. Espera que esa no me la sabía. De Ezequiel 44:2. No, no me la sabía. Sí, la tengo en mi corazón. Bueno, y yo quiero mucho a la Virgen porque me han pasado cosas. Este, o sea, puede la gente no creer en las apariciones, no está obligada, No, pero no no puedo. podés sacar de la Biblia que Jesucristo es nacido de la Virgen y bajo la ley, porque en aquel entonces estaba bajo la ley mosaica, porque ya es el colmo de los colmos. Me están profesando un Cristo que no es bíblico. Y Claro. eso es el tema que yo siempre doy. Ah, sí, me estás hablando de Cristo, porque empiezan a hablar mal de la Virgen. La Virgen no tiene importancia, la Virgen solamente es para traerlo a Cristo, wow, nada más. Y le empezás a dar texto y texto y texto y, y no te lo quieren recibir. Y le estás No. dando la Biblia. ¿Por qué no te lo quieren recibir? Yo te voy a explicar por qué. Porque hay dos cosas. Una, la conversión viene por parte de la iglesia y la otra, por la voluntad de la persona. Entonces, la voluntad es superior al conocimiento, mas no se separa del conocimiento. Esa voluntad es la decisión inerte del hombre de querer hacer algo. ¿Ok? Entonces, aquel que tiene voluntad busca a Dios Y y aquel lo que no busca. tiene voluntad no busca a Dios. Y otra cosa, cuando se presenta la enemistad de la Virgen, que se la presentó Dios, de la Virgen con Satanás, bueno, está muy clarito. Los hijos de la Sí, serpiente y los hijos de Dios. Está clarito. exactamente. Es más, fíjate, te voy a dar un ejemplo por si acaso te toma algún día ese tema en un debate o algo así. ¿Ok? Ese tema de la serpiente y que es aplastada por la mujer es un problema de traducción. Y ese problema es raro porque ese problema es de Jerónimo. ¿Te acuerdas que yo te digo que Jerónimo tuvo Sí, ciertos... sí, que tuvo ciertos errores, ya sabía. Sí sabía. Sí, Sí, sí. sí, ese. Porque en hebreo pisa la cabeza es él, no ella. Sí, Pero pero en nuestro texto la cabeza la pisa ella. Porque cambia la palabra semilla. En hebreo es esperma, como esperma. De ahí viene espermatozoide, ujú. ¿no? Sí,
pero en latín cambia. Entonces, fíjate, una es la semilla, con L, la. Y entonces ahí cambia el texto. En cambio, en hebreo, y creo que en griego, es él. Es más, la esperma. Tendría que buscar los textos bien, a ver qué es lo que dice el uno y el otro, ¿no? Pero ahí hay un error que es un motivo de estudio para que sepa. La gente, o sea, hay especialistas que buscan por si fue el error a propósito, porque pudo haber o fue sido, sin querer. o fue sin querer. Sí, Porque pero el tipo sabe, o sea, no es como una cosa que a él, ay, se le escapó. No, él era un experto en lo que estaba haciendo. claro. Pero Entonces, fíjate qué bonito esto, porque lo que yo tengo acá es la Reina Valera, y lo que utiliza el protestantismo es una Biblia que le faltan los 7 libros deuterocanónicos, y tú ya lo sabes bien. Entonces, claro. mira, fíjate que Génesis 3, capítulo 3, de versículo 15, de la Reina Valera, ya te dije que la Reina Valera que tengo yo es del 60, porque dice la palabra de Jehová. Mira Ujú, lo que dice la Reina Valera, ¿eh? La Reina Valera, yo ya sé que dice él y ella. Y ujú. pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre el diablo y la mujer, y entre tu simiente, la simiente del diablo, y la simiente suya, y la simiente de la mujer. Punto y perdón, punto y coma. Esta, wow, la Reina Ujú. Valera. Esta, o sea, ella, te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La Reina Valera habla de ella, dice esta. De- Por eso que me río. claro, porque copia la Vulgata. Claro, pero que, bueno, pero yo ya sé que dice él. Obviamente que el poder siempre es de Dios y es él. Pero qué bueno que dice esta. Este, Claro porque, que en la porque traducción de Lucas 2, ay, es pésima la Reina Valera. Lucas 2:35, porque esa no es la verdadera traducción. Cuando le está diciendo, mira, acá Lucas 2:35 de la Reina Valera dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero no dice tal cual lo dice, por ejemplo, en las Biblias católicas, que cuando vas al libro de Lucas, a ver, espera, el libro de Lucas, capítulo 1, 2, versículo 35, mira lo que dice. Mientras a ti misma, ahora sí, se refiere bien clarito, ella, la mujer, mientras a ti misma, porque Simeón los había bendecido a los 3, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Y ahí sale a la luz los pensamientos íntimos de los de todas estas denominaciones, de toda la gente que pertenece a las denominaciones norteamericanas, que es de ahí vienen tanto el odio a la Virgen María. Claro, por eso ella es traspasada, el alma de ella es traspasada por esta espada, porque fíjate que si hablamos de protestantismo, con Lutero no había esta enemistad y tanto odio, ¿no? Hubo no, respeto con respecto a la Virgen. Lo mismo Calvino, pero cuando nosotros vamos a estas denominaciones que no tienen ni 200 años, te imaginas, adventistas, pentecostales, creados por Carlos Parán, esta gente quieren un Cristo, profesan un Cristo que, que caído en cuerpo humano del cielo, sin virgen, porque ellos, la virgen, no existe la virgen para ellos, no existe. Y si te van a claro, hablar de la virgen, te van a hablar mal, te van a hablar cosas que la Biblia no dice, que tuvo un montón de hijos, que es pecaminosa, o sea, el pastor de ellos no tiene pecado, ellos no tienen pecado, la virgen sí está contaminada, tiene pecado. O sea, te están dando una Biblia que no es esta, totalmente diferente. porque eso es una exégesis. Toma el Claro que es texto, exégesis, tal y obviamente. como lo hace. Y No es cuando nada. les das exactamente los textos bíblicos, ellos miran para el costado. Y ahí Siempre. comienzan a destratar, ahí comienzan a decirte secta romanoide, y dale con romanoide y romanoide y romanoide, ¿qué romanoide y 8 cuartos?
Pero cuando te digan romanoide, te voy a dar un dato para que le des duro, ¿ok? Y son dos. Uno, ¿Cristo conocía el latín? ¿Sí o no? Mm, Cristo hablaba en arameo y en Sí. la sinagoga se hablaba el hebreo y Cristo mínimo habló dos idiomas, tanto el griego como el hebreo. el Hebreo, arameo, el arameo, hebreo el arameo materno. es la Lo que parte común de la calle, tengo entendido yo. El, sí, ya va. Lo que pasa es que el arameo y el hebreo es casi el mismo, muy parecido fonéticamente. Es como que yo me fuera, no sé, a España y en español estuvo, joder, vosotros sabéis. O sea, sí, es como algo así. nosotros, por ejemplo, entre el Ah, castellano y el algo así, ¿no, Daniel? algo, algo así, para que tengas una idea. Son muy parecidos, son una misma raíz. Entonces, ¿pudieras decir, hablaba hebreo y hablaba arameo? Sí. ¿Hablaba el griego? Sí. ¿Conocía? Sí. Entonces, conoció las palabras romanoides. Uno. Pero te voy a dar otro dato todavía más fuerte. Es el Evangelio de Marcos. La palabra Marcos es totalmente latina. No hay paralelo en griego y en hebreo. ¿Cómo que un evangelio, ellos que son solo escritura, creen a entre comillas, a un autor romanoide? Sí, Porque el evangelio según Marcos, y Marco es un nombre romano, Marco Aurelio, fulano de tal, sí. emperador. Y te quiero Ajá, decir algo más. Es el mismo Cristo que mandó evangelizar Roma en Hechos 23:11. Y hay una carta a los romanos exclusivo. Y es Cristo que lo manda, exactamente. lo envía a dónde, a Roma. Y algo A más, Roma. y algo más. No sé qué tanto romanoide, capital de la República Romana del siglo I, donde Judea ya pertenecía hacía 63 años a ese romanoide, donde Siria de Antioquía también le pertenecía al romanoide, donde, a ver, Esmirna, otra provincia, también le pertenecía al romanoide, donde Pablo era Asia romanoide. Menor, donde estaban las 7 iglesias, también le pertenecía al romanoide, y a mí todo esto me produce gracia y risa, es lo único que puedo decir. Pablo era romanoide. Claro, Sa- Saulo de Tarso, Tarso de Cilicia, justamente tenía el privilegio de no comprar la ciudadanía porque parece que era cara en aquel entonces tener que comprar esa ciudadanía romanoide, romanoide, romanoide. Ah, me había olvidado. Y la fe del romanoide de Mateo capítulo 5 creo que es, a ver, o en Mateo 8, versículo 5 al 10, que así ahí. Nunca dijo Cristo, o sea, ¿Cristo qué dijo? Jesucristo dijo, no he visto tanta fe como No, en ese la del romano. O sea, en centurión. todo Israel no he visto tanta fe como en ese romano. La del centurión. Claro, la del centurión era un soldado No, romano. O no, sea, no era un soldado. No, no era soldado romano. bueno, pero el centurión no era Te voy soldado, pero No, pero era era romano. un soldado. No, te explico. Tú vas a ver en todas las películas Yo que es un soldado romano. Ojo. hasta ¿Ok? hoy pensaba que el centurión era un soldado romano. No, no lo es. ¿Sabes por qué no lo es? Por el sitio donde está. Era un centurión, pero no de Roma, sino de de uno de los herederos de Herodes. Lo que pasa es que no recuerdo cuál de los dos Herodes. Un Sabero tetrarca. del Grande, No, el grande ya murió. sí, Y entonces quedó Herodes Felipe, Herodes Antipas, ajá. y, Y hay y hay el otro otro que no Herodes duró más. mucho tiempo. El otro Herodes que no duró mucho porque se murió. Y entonces donde toma posesión Roma con Pilato. ¿Entiendes? Ese es el norte. Lo que yo no me acuerdo si era Antipas o era Felipe. Es lo que yo no me acuerdo. Entonces, ese soldado estaba destacado allá en Samaria, hacia el norte de Judá. No estaba Sí, en territorio sí, de sí, sí. Judea, sino al norte, y pertenecía. Por eso es que él se le acerca, por eso es que él tiene una fe.
no es un soldado romano que no cree y es totalmente un pagano. No hay forma de que ese No, ya entendí. No, ya entendí. Pero sí, pero te entendí perfectamente lo que estás diciendo, Daniel. este sí, porque está destacado. Es como que si tú dijeras, el sargento García del Zorro está aquí en Argentina. Claro, la zona de Capernaum es esta, donde vino. A ver, entra Jesús en la zona de Pero todo Capernaum estaba gobernado por Roma. O y, sea, todas claro, esas eran provincias de Roma. Sí, Por y lo tanto, vino a Roma él era el que un tenía jerarquía centurión, sobre todos esos, ¿no? y vino a él un sí, centurión. pero eso, como te digo, eran como estados asociados. ¿Ok? Y tienes un rey que tiene un destacamento, no están enfrentados a Roma. Ellos le pagan tributo a Roma. Roma, hay lo caso contrario que pasa cuando muere el de Judá y sí pone a Poncio Pilato. Allí sí son los romanos. Pero al norte estaba el rey de los herederos son los idumeos, los herederos de Herodes el Grande. Tienes a Felipe y tienes a Antipas. Me falta el otro que se me fue Y el nombre. falta otro Herodes, yo conté 4. Sí, son 4. Son 4. A ver, ¿Ok? espera. Entonces, son 4. Herodes Felipe, Herodes Antipas, Herodes. Ay. Sí, a mí se me Pero son olvidó. dos los que se identifican, ¿no? Principalmente, ¿no? Que es Herodes, el que estaba en el tiempo de Jesús, y Herodes antes, o sea, cuando nació Jesús, y Herodes Sí, cuando Cristo fue crucificado, ¿no? sí, Son son los que, 2. son los Herodes dos que Filipo, realmente. Ah, Herodes Sí. Agripa, Agripa. ajá. claro, ahí está. Herodes Felipe, Agripa, Antipas. Y todavía falta otro, pero no me acuerdo si es Herodes, otro Herodes. Pero Y son Herodes el 4. Grande No, Herodes el Grande ya es el, murió. ya El sé, el que murió cuando, ya lo sé. Por eso Sí. yo No, conozco esto. murieron 2. Murieron 2. ¿Ok? El Grande se murió cuando Jesús regresó de Egipto. Y ese descartemos. Y entonces queda, es más, fíjate que Jesús no regresó a Belén, sino que Claro, subió mira, al norte. aquí estamos, mira, sí. Tenemos Herodes el Grande, que ya lo dijimos. Herodes Antipa es el 2. Herodes Filipo y Herodes Uh-huh. Agripa primero. Agripa primero. Ahí está. Ahí está. Esos 3. Entonces, este centurión es como decir Era creyente en pertenece Cristo. a estos Era, reyes. claro. No pertenece a las legiones romanas. ¿Ok? Porque él está destacado en un sitio donde se da cuenta que el tipo hace milagro y por eso es que él va a buscarlo. Pero él, en Yo te una forma, él entendí, es Daniel, creyente. pero no es judío el centurión. No, no es un judío centurión. Sí, es de la fe judía. Es un judío centurión. Es un judío centurión. Lo que pasa es que depende que llames tu judío aquí. ¿Ok? No es lo mismo decir un judío de Judá, del sur, en ese tiempo, a decir que es de un judío del norte. Es de la diáspora. ¿De dónde es? Un centurión estaba encargado de 100 hombres. 100 hombres, correcto. O sea, tenían 100 hombres, ¿no? Entonces, había varios centuriones y un centurión estaba encargado de 100 hombres. De Eso 100 es hombres. lo que estaba encargado un centurión. Exactamente. Entonces, por la zona se cree que eres un centurión romano como todo el mundo cree. O sea, no creas tú que, ay, me descubrí, no todo el mundo. Yo también pensaba, ¿y no era romano? No, no era romano. Seguro, seguro. No, Y no yo me tuve que sabía pensar. eso. Pensé que era romano ese centurión. Es un centurión de las huéspedes de uno de estos 2 reyes, o Antipa o Felipe. Y creo que era de Felipe. Por la zona de Cafarnaúm, creo que ese es de Felipe. En Capernaum era, porque ahí Sí, dice. fíjate. De ahí te lo está diciendo. Entonces, te da un dato geográfico y te está diciendo que eran provincias romanas, sí, estaban conquistados por los romanos, pero había zonas que los reyes mandaban, enviaban tributos, estaban con Roma y eran como estados asociados, vamos a decirlo así. Y habían zonas que eran conquistadas con mano de hierro de Roma, también es verdad. Incluso estos tipos,
cuando mueren, es cuando empiezan a haber las sublevaciones al norte de Israel. Porque ya no, fíjate que en tiempos de Jesús no habían esas sublevaciones, porque tenían sus reyes. Al morir ellos, Roma empieza a conquistar y no tiene sus propios reyes. Entonces empieza a haber lo que llamamos posteriormente celotes. No son los celotes que en tiempos de Jesús, son otros celotes, que son celosos de Dios, pero eran los que iniciaron la guerra y terminaron con la destrucción del templo de Jerusalén. Y ustedes de ahí para adelante saben toda la historia. No en tiempos de Jesús, 10 años después, 15 años después es que empieza a haber ese problema. Mira, acá dice lo siguiente, el centurión de Mateo 8:5 no era judío, era un oficial romano que aunque no era de nacimiento judío, simpatizaba con el pueblo judío, hasta el Pero punto de haber financiado la construcción de una sinagoga en Cafarnaún. Dice, las evidencias de que no eran judíos. Un centurión era un oficial del ejército romano y la Biblia describe a este hombre como un gentil o extranjero que simpatiza con la fe judía. Pero eso es lo que se creía antes. Hoy en día no. Porque ¿qué hace un centurión en tierras de otro rey? Ese es el problema que tú vas a encontrar ahí. ¿Escuchaste, jefe? Va, busca más. Para que tú veas que no lo es. De que no lo es, no lo es. Claro, Daniel, pero fíjate vos que hacía 63 años que Roma ya había tomado toda esa zona, la parte de Sí, Judea, pero peleándose, por ejemplo, dos hermanos, justamente por el poder del reinado, los hijos creo que era de Salomé, Hircano II con Aristóbulo. Entonces, con Aristóteles. Sí, claro, ¿y qué porque le Lucas, pide permiso, le pide, o sea, ajá, para poder ganarle al otro, Hircano II va y le habla a Roma, pero entonces ahí participa Roma y le dicen, bueno, claro, gana ese hermano, pero yo me quedo ya con esas tierras. O sea, el reinado de ellos ya no vale más, Esos que fue fueron títeres. Pompeyo. sí, Fueron Lucas dice títeres. que los romanos gobernaban en Galilea y Galilea está, o sea, Capernaum está en Galilea. Está Corazín arriba, después Capernaum, después Magadan. Están ahí los tres, y después Tiberies. Y después está el mar de Galilea y del otro lado está Hipos y Bethsaida. Entonces, era parte de donde estaba gobernando Roma. Por lo tanto, era lógico que el ejército romano estuviera en todas partes. Hasta el año 457, ¿no? Eso es 476. posterior, jóvenes. Ah, Eso es posterior. ¿Okay? Eso es posterior. En tiempos de Jesús estaban esos dos reyes. Fíjate que Poncio Pilato se lo manda, según el Evangelio, que es a veces algo dudoso, se lo envía eres de Samaria, sí, bueno, se lo enviaron a Herodes Agripa. ¿Ves? Se lo envía al norte, porque él no quería, digamos, según el Evangelio, como que no quería A Judea, enjuiciarlo. claro, fíjate que lo gobernaba también la parte de Siria. Sí, Siria es allá, Es que Poncio Pilato gobernó Judea del año 36, no, 26 al 36. sí, el 36. Ahí está. Claro, pero lo Ahí importante de esto es lo siguiente, Daniel, que justamente estamos está. hablando romanoide, cuando te dicen romanoide, o sea, No, sí, despectivamente romanoide, eso es lo que yo sí. interpreto. ¿Y qué Y te voy a decir, romanoide si es el mismo Cristo que mandó a evangelizar Roma en Hechos 23:11? algo. Sales a un debate y sacas al centurión, no vas a decir no era romano. Si quieres, dices que eres romano. ¿Por qué? Porque entonces van a decir y te van a armar una fiesta y se van a poner que dijiste y dejaste de decir y tal. No. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, no te quedes con el primero. Investiga bien, con autores bien, si era un soldado romano o no era un soldado romano. ¿Ok? Porque si tú dices en las redes sociales no era un soldado romano y te cae la primera comunidad, la misma comunidad católica, ¿cómo que no?
y te muestran todas las películas, te van a sacar las antorchas, te van a sacar todo lo que te estoy diciendo, porque como todo el mundo es experto, te van a incendiar. Oh, yo no soy experta de Lo que, nada. lo que pasa es que Qué allá pena está, por ahí. está arriba de, ¿cómo dice? Cuando se dividió cuando se dividió en las 10 tribus al norte, queda Israel y después Judá en Jerusalén por la parte de abajo, entonces eso está por arriba. Sí, O sea, quedaba en la parte de hasta arriba de Israel. O sea, es y arriba. esa parte fue gobernada por Roma en aquel entonces, ¿no? Daniel, ¿y la parte Lo que pasa católica qué es te que dice del centurión? ¿Que sí es romano o cómo? ¿quién? O sea, los hermanos católicos, ¿qué es lo que dicen sobre el centurión? No, no, supieras que estoy tocando este tema y no me acuerdo cuándo la última vez que lo toqué. Yo no me pongo en ese conflicto, yo dejé de eso, no, entonces supongamos que tú me digas aquí, es romano, yo no me voy a poner, eso era antes que yo me agarraba con la gente, no, ¿cómo que no? Y debatíamos aquí, no, yo te doy la pista, bueno, no, te entró la duda, bueno, será, no será, tendrá razón este loco. Si lo queremos llamar romano, lo llamamos romano. Si no lo queremos llamar romano, no lo llamemos romano, porque es una forma de desgastarse en un tema que a la final no va a tener importancia por una simple razón. Se desvía de la doctrina un poco. O sea, tú puedes buscar conocer, es romano, tal, para tener como herramientas, conocer la palabra, pero no es una cosa que va a transformar la doctrina ni va a transformar el mensaje. En este caso se llamaría la Mira, perícopa. Ani, tú que eres tienes todos esos, sabes todo. ¿Qué tiempo gobernó César Augusto? ¿Cuál Augusto, César Augusto? pero César Augusto, César, ajá. El que César. estaba en los tiempos de Jesús. No, Tú que sabes todo eso, porque yo no pero sé. Augusto, claro, estaba gobernando ahí, eh, Tiberio, César eh, Augusto Tiberio. claro, en tiempo donde en el año 33 estaba. ¿Hasta qué año decís vos? Sí, ¿tú sabes hasta qué año? No, no Que era el recuerdo. emperador era el emperador en los tiempos de Cristo. Sí, Era sí, más bien Tiberio. el César en los sí, tiempos de a Cristo, el él, emperador. bueno, cuando lo Es lo mismo. Por amenazan eso a te estoy preguntando, porque Pilato, tú tienes muy buena memoria. bueno, pero no sé todo. Esperá, que sabía, pero Tiberio. me olvidé. Si Daniel también se Ajá. recuerda, cuando lo Sí, amenazan a Tiberio. Pilato, estaba él ahí y en ese entonces no había problemas. Roma no tenía problema con la religión, no No, existía. El problema comenzó con Nerón. O sea, Nerón en el año 45, ¿verdad? Pero Nerón fue mucho después de Cristo, o sea, Ya lo sé. En el eso estoy 33 la hablando muerte de Cristo. en los tiempos de Cristo, ¿no? Y yo no recuerdo si es hasta el 37, tengo que averiguar, no me acuerdo bien. No, porque Pero entonces no. tú Esto tienes fue muy así, buena mira. memoria y eso La, es muy, muy la- bueno que la tienes. cronología fue así, sin más no me equivoco. Tiberio con la muerte de Jesús. Lo sucede sí, Calígula. Y después de ajá, Calígula, esos La tres. que Calígula, la que se acostó con su hermana. Ese, Calígula, el de la palabra cesárea, porque abrió el vientre de la mujer para ver al niño. murió en el Y ahí año viene cesárea. 37 después de Cristo. Ahí Sí. está. Hasta Tiberio, el 37 te Tiberio, dije yo, sí. sí. Después viene Tiberio, viene Calígula. Después de Calígula viene Nerón. Después de Nerón viene uno más suave, La que palabra es cesárea es de Nerón, cuando le abrió la panza a la madre. ¿No es de Nerón? Nerón. Yo tengo entendido que es Calígula, pero bueno, me puedo equivocar también. Ya, ahí sí, No, eso es ahí sí. Que puro, yo sepa parece que que no. tenían puros locos, ¿no? La pregunta para Luis era el 37. Yo te lo había dicho, lo averigüé acá, sí. El año 37 Sí, murió. No, 37, ok. Ahora es sí, la palabra cesárea, que es sí. cuando se tiene el bebé por la panza. Sí. Eso es de ellos. Sí, estoy casi seguro que es Calígula, pero bueno, también me puedo No, es en esa sí Nerón, me puedo equivocar. ¿Ah? es Nerón. Si te dice es Nerón, ¿ves? Entonces Nerón, Ah, ahí bueno, sí. entonces no sé, espera. Sí, Ese sí, Nerón estaba loco, man. Incendió Roma, ¿no? sí, ese. Entonces, ¿vos Este decís Era que es más. está por loco. Calígula? Sí, yo digo que es por Calígula Calígula. también Sí, estaba loca. espera. Hasta su nombre es como. No, pues él tenía relaciones con sus hermanas y
un desastre que era él, gobernó, pero era puro lujo, nada más lo que hacía él. Y pues sí está. Yo tengo todos los videos ahí de Roma y de todos los Césares que tengo. Voy a tener que aventarme los compré, pero no los he visto. Si quieres un buen libro de eso, ¿Cómo? busca, hay un buen libro de ellos que se llama Los Siete Césares. Los 7 Césares. Sí. Y estos te hablan de todos esos angelitos. Pum, 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 pum. Calígula, Tatal, Ajá. Octavio. Hey, después de Nerón Hay, vino. hay un César que yo admiro que se llama Julio César. Ese yo lo admiro bastante porque era tremendo, era muy inteligente, lo mataron, pero realmente Ese es el primero. él hubiera sido muy buen César. Él El fue un buen César. calendario lo hizo de 10 a 12 meses, el calendario juliano, o sea que Julio César es gracias a él, ¿no? Y él gobernó todo y él, cómo subió de una manera bien no, yo creo que no ha habido uno mejor que él, ¿no? Y en vez tenía mucho menos soldados y coronaba a otros que tenían doble o triple de soldados. Él era muy inteligente, como las tácticas, cómo acabar con todos. O sea, yo la verdad que es increíble lo que Julio César hizo, ¿no? Yo Eso creo que depende. no hay uno mejor que él en toda la historia de los Césares. No hay uno ni que se le acerque a él, no, para nada, nada. Yo sí te tengo uno, pero no por forma de discutir, sino de gusto. Ese es uno que es muy famoso, Julio César, pero a mí me gustó más Octavio, que es el sucesor. Después de Ok. Julio César se divide el imperio entre Cleopatra, Marco Antonio Bueno, y Octavio. yo tenía entendido que es de Nerón, pero no lo encontré bien. Dice, no, Calígula no tuvo nada que ver con el término cesárea, dice. Ya que este se refiere a la palabra latina cortar, dice. La Sí. creencia de que Julio César nació por esta operación, sí. Ya, Tenía es increíble, ¿no? entendido que Es que había de ahí leído viene. aparte, pero acá no lo puedo encontrar, en el Google no lo pude encontrar. Que era que Nerón, que le había abierto la panza a la madre para saber cómo él, pero a lo mejor es Si es comentario. ese, si es el que me estás diciendo así, es Nerón y me estoy equivocando de emperador. Yo tengo entendido que era Calígula, pero bueno, puede ser Nerón. Que le había Sí, pero abierto la panza a la madre para saber dónde él había estado. Inclusive, bueno, en un libro que yo tengo de hace tanto que no lo leo, que hasta había tenido sexo con la madre en una litera, cosas así, pero yo bueno, te, yo te voy a decir, también hay muchas, a veces creo que eran esos tiempos, también hubo mucha especulación, muchas cosas. sí. Entonces, es como que hay que fiarse muy bien de las fuentes, de las fuentes. Y es Es como muy yo ya te importante. estoy diciendo, imagínate que todo esto en la época que se dio y en el año en que estamos viviendo, Exactamente. es muy, muy difícil que un autor te dice una cosa, que otro autor te dice otra. Pero depende de la investigación que tenga. ¿Okay? Inclusive hay investigaciones de protestantes que son muy buenas, no te creas tú que no. Hay doctores en Biblia y que no son esta manada de locos que tú y yo conocemos o que nosotros tres No, ya lo conocemos. sé. Hay tipos que son en Biblia y son protestantes, dan clases en el Vaticano para que sepan. O sea, pero tú no lo vas a ver, sí, porque la Virgen María, no, tú no vas a ver esa Esas manada de locuras, tonterías. esas tonterías. Son Sí, tipos sí, sí, buenos que son totalmente de protestantes, acuerdo. pero que saben, hacen publicaciones, hacen libros, hacen cosas, ¿no? Estudian a la par porque se ponen a investigar temas bíblicos, arqueología, y son protestantes y son muy buenos. Muy, pero muy buenos. Muy buenos. Claro que Bueno, sí. Pero claro que sí. interesantísimo, Daniel, tu charla, ¿eh? O sea que hay muchas cosas que aprendí, o sea que de mucho interés para mí. Eh, es muy útil. Siempre, Estos diálogos así son muy útiles. Eh, siempre, cosas siempre. que uno tantas cosas tenemos que aprender, tantas. Yo siempre digo que soy una aprendiz y que escucho acá, escucho allá, miro la Biblia, un poco de acá, un poco de allá, porque no es fácil, es Porque esto complicado. es, Mira, yo también me uno, yo también me uno contigo. Y la palabra clave que nos identifica neófitos. Cuando un protestante, que es tan bestia, porque sí, son bestias, dice, eres neófitos, un neófito. nuevo.
eh, eh, que no sabe hablando. La Biblia dice los que se creen doctores de la ley, ¿no? Sí, estos tipos, cuando te dicen neófito, yo me siento orgulloso, yo gracias, porque un neófito, nuevo, fito, Claro, planta. Somos nuevas plantas, es decir, sí. somos planticas recién sembradas en la fe, ¿ok? Y Y que no me ha debemos dicho crecer. nada con decirme neófita. No, pero es que no saben. Entonces, un neófito, yo soy neófito, tú eres neófita, todos somos neófitos, todos, porque ninguno es experto en la fe, ¿ok? Entonces, cuando tienen más relación, para darte un ejemplo, la parábola del sembrador, ¿no? Si nosotros somos neófitos en la fe, es porque fuimos sembrados con la semilla de la fe y estamos creciendo. Y es claro que De lo estamos creciendo y todos los días crecemos. crecemos más. Ujú. ¿Somos neófitos en la fe? Sí, yo soy neófito en la fe. No me la sé toda. ¿Me puedo equivocar? Me puedo equivocar. Yo siempre soy neófita. Yo siempre aprendo de todos. Soy la que más Exacto. aprendo y la que menos quizás sepa. Y Siempre. por eso yo tengo el conflicto con mi amiguito, con el que hablamos ahorita, que él se la cree que se la sabe todas. Y si no, eres la hereje y va y te busca la hoguera, te amarra y te incendia. Porque el que tiene la razón es mi amiguito. Ay, ay, ay. No Oh, Ya es se tanto. armó, ahora sí, ya se armó.